Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. En este vídeo quería hacer una segunda parte de un vídeo que publiqué en el canal hace unos días que trataba de la polémica que había habido en Argentina durante las últimas semanas por la inclusión del libro Come Tierra en un programa estatal de la provincia de Buenos Aires para implantarlo en bibliotecas de educación secundaria y también que se estaba leyendo en algunas aulas de 16 años o 17 años los alumnos dentro de un programa que hay de educación sexual relacionado con literatura. Ya he comentado una vez en el canal, bueno, ya sabéis que no edito mis vídeos y que la cámara que tengo ahora dura 30 minutos, me suelo poner el despertador, aquí está, y el otro día, como había empezado a grabar, tuve que volver a empezar, se me despistaban los minutos y se me quedaron ahí como algunas cosas pendientes y no me pude ni despedir. Y entonces alguien me lo dijo, ¿no? Oye, parece que se ha cortado el vídeo. Digo, ya, si es que ese es el problema, que dura como 30 minutos o podía aprender a enlazar dos, que también es una habilidad que debería adquirir probablemente. Pero vamos, normalmente con 30 minutos me suele bastar para lo que hago. Vale, entonces el vídeo anterior se me quedó diciendo un comentarista, que alguien que me dijo en Instagram, un chico de Instagram me decía, es que claro, ya no solo es que este libro aparezca en una biblioteca, sino que si vamos a la biblioteca hay un montón de clásicos que tienen escenas sexuales o eróticas, ¿no? Y me decía este chico, por ejemplo, citaba Cien años de soledad, que yo no me acordaba hasta qué medida había sexo explícito. Sí me acordaba que José Arcadio Buendía se habla del pene enorme que tenía, de cómo satisfacía a las mujeres, y hay una escena donde el cura le pregunta que si solo ha tenido sexo con mujeres o también lo ha tenido con animales. Y entonces en ese momento José Arcadio se le despierta la imaginación porque ni se le había ocurrido el tema de los animales y entonces empieza a tener relación con burras. Eso está en este libro de un premio Nobel y que está en muchas bibliotecas escolares, yo creo, ¿no? O sea, y se lee en los institutos, 100 años de soledad. También, claro, uno dirá, otro pervertido de izquierdas, porque García Márquez era de izquierdas. Pues nos vamos a lo contrario, a otro premio Nobel, pero en este caso de derechas, Mario Vargas Llosa. Aquí yo tengo las obras completas, pero aquí está La ciudad y los perros, historia de Maíta. La ciudad y los perros, que eran esos chicos que están en un colegio militar, el Leoncio Prado. Hay un momento aquí que también sale sexo con gallinas, pues otro premio Nobel de derechas en este caso, y que es bastante probable que esté en estos libros en las bibliotecas escolares. Con lo cual es un tema también interesante, ¿no? O sea, parece que cargamos con este libro, pero que ya dije en el otro vídeo que claro, que hay una parte aquí importante que no es por el contenido del libro, que hay un contenido erótico mínimo en 2 páginas de 175, una historia sobre feminicidios, que es una novela interesante, sobre la violencia de género para hablar en una clase con alumnos de 16-17 años. Quizás haya gente que tenga que hacer como el cura y el barbero del Quijote, hacen en la casa del Quijote, en su biblioteca, un donoso escrutinio y tengan que ir a las bibliotecas escolares de sus hijos y empezar a sacar libros de allí o comprobar hasta qué punto hay algo erótico, sexual en esos libros, ¿no? Por ejemplo, decía una comentarista, que esto ha sido hace un rato, lo acabo de imprimir, a ver. Decía una comentarista, dice, con que haya un renglón de contenido erótico basta para que no sea apto para ser leído en las escuelas. Si es así, el gobernador y ministro de Educación deberían ser denunciados penalmente. Dejen de decir pavadas, me gustaría saber quién decidió incluir esta bibliografía en el programa de estudio, ya que es el responsable y debe rendir cuentas y ser investigado. Hay mucha pedofilia últimamente, o sea, es decir, que si vais a la biblioteca escolar de vuestros hijos y está La ciudad y los perros de Vargas Llosa o está 100 años de soledad, pues nada, denuncia a la cárcel todos. Yo, como anécdota personal, me estaba acordando de mi colegio de GB en España. Cuando yo estudiaba, los niños estaban desde los 8 hasta los 14 años en unos colegios que eran la EGB, Educación General Básica. Ahora están hasta los 12 y luego a los 12 pasan a la educación secundaria. Vale, pues yo creo que debía ser, o sea, era seguro en esta educación primaria, debía ser en octavo probablemente, cuando yo tenía pues 13 años. En la clase de 13 años aparecía en el libro de texto un fragmento de La Celestina
obra clásica de la literatura española de 1499. Ha llovido un poquito desde entonces. Entonces había una página que insistentemente se repetía la palabra puta. Y la profesora le dijo que lo leyera a una chica que se llamaba Rosa, le mando un saludo, no creo que lo vea, claro. Y Rosa era una chica como muy recatada, muy educada, y empezó a leer aquello que le decía la profesora, y cuando llegó a esa palabra dijo que no lo leía, porque en su casa le habían enseñado que no se decía palabrotas, y no pasó nada, o sea, lo leyó otro alumno y ya está, y comentamos aquel texto. Podía haber montado un pollo la madre de esta chica, de Rosa, ¿no? Y decir, esto es indecente, que se dé la Celestina en el colegio público de Móstoles, el Federico García Lorca, el que yo iba, ¿no? Pero era los años 80, o sea, esto estamos hablando de hace casi 40 años, y no pasó nada, nadie se escandalizaba, no ocurría nada extraordinario, y también probablemente las bibliotecas escolares de muchos colegios de España o de Latinoamérica, pues esté la Celestina de Fernando de Rojas, que es una historia de una proxeneta que tiene a su cargo a 2 prostitutas y luego está liando a un chico joven para que se líe con otra chica, y esta era la historia. Luego a mí me lo hicieron leer entero en segundo de BUP, que ahí ya tenía 10 y 15 años. Yo lo leí entero con 15 años. Que la verdad es que lo tengo que volver a leer porque en aquel momento no me gustó, pero no porque me escandalizara, sino porque yo creo que el vocabulario así un poco medieval me venía grande en aquel momento y no lo disfruté, como pasa muchas veces en el colegio con los clásicos de la literatura, pero vamos, nadie se escandalizaba por el contenido, ¿eh? Esto te estoy hablando, pues yo con 15 años, año 1989-90, por ahí. Y recuerdo también en esa época de la primera lectura, aquella, las chicas la llamaba Rosa en el colegio, cuando teníamos 12 o 13 años, una conversación que recuerdo estar en casa de mis abuelos, estaba mi abuela hablando con mi madre y yo estaba al otro lado de la puerta y sin querer escuché la conversación y decía alguien, no sé, el término hijo puta, y decía mi abuela, pero ¿tú crees que David o saben lo que es esto, los chicos de su edad? Y mi madre decía, pues no sé, se lo llaman unos a otros, con lo cual puede que sí, o sea, estaban dudando si yo a esa edad, a los 12 o 13 años, sabía lo que era el sexo. Y me acuerdo que me asombró, y es una imagen que la tengo muy grabada en la cabeza, porque normalmente desde el mundo de los adultos te sorprendes de la inocencia de los niños, pero en este caso a mí me ocurrió al revés, desde el mundo de los niños me sorprendía de la inocencia de los adultos. Yo, el colegio este público de Móstoles, el Federico García Lorca, que estaba aquello lleno de bestias salvajísimas, durante una temporada yo también fui una de ellas, tampoco me voy aquí a quitar de aquello. Y no sé, o sea, decir, las palabrotas que se decían, lo que se decía de sexo, las conversaciones que había de sexo, y estoy hablando con 12 o 13 años, todo el tema de lo que era el sexo, lo que era una prostituta, todo eso lo sabíamos de sobra, y cuando llegaba esto pues te reías, la típica sonrisita, pero vamos, nada más. Y otra cosa es que, hablando de las bibliotecas escolares, es que hoy me he dado una vuelta por la biblioteca escolar de mi colegio. Yo trabajo en el norte de Madrid, en un lugar que se llama La Moraleja, que es una zona residencial cara, creo que es la zona que el metro cuadrado vale más caro de toda España, y es un colegio caro y tiene una biblioteca. Es un colegio privado. La biblioteca no la usa nadie, o sea, están los libros de adorno literalmente. Son libros a veces clásicos, son libros de cátedra, pero que ningún chico en ningún momento va allí a sacar uno de esos libros a consultarlo. A mí me hace gracia, por ejemplo, tenía que haber sacado que está El almuerzo desnudo de William Burroughs allí, ¿no? Un tipo que era drogadicto, que era homosexual, que mató a su mujer con un disparo jugando a billar motel, que el libro es un viaje psicodélico de drogas. Yo lo he leído, se me ha olvidado sacarlo. ¿A alguien le importa que esté ese libro allí? No. ¿A quién escandaliza? A nadie. Porque ¿cuántos alumnos se acercan a ese libro? Cero, ninguno. La última vez que vi a un chico cogiendo un libro de la biblioteca, creo que fue hace 2 años o 3, era un chico de origen chino que acababa de llegar al colegio y fui a hacer una guardia en el gimnasio, estaban todos allí pegando patadas a un balón y de repente el chico chino estaba sentado en un banco, estaba leyendo un libro, me acerqué a él, además me sorprendió porque vi que tenía el libro El tejuelo de la biblioteca, esta era la marca, y lo había sacado de la biblioteca del colegio, y digo, ¿qué estás leyendo? Y estaba leyendo un libro de Descartes, del discurso del método. El chico de origen chino con 14 años, y yo me quedé, o sea, me hice amigo suyo, claro, me quedé asombradísimo, digo, y yo creo que fue un choque cultural, porque el chaval no sabía que coger un libro de la biblioteca era absolutamente
poco guay, poco cool, o sea, era lo peor que podías hacer. Yo creo que luego ya se enteró y que ya no ha vuelto a coger ningún libro de la biblioteca, pero en aquel momento estaba allí leyendo a Descartes. Y ya está, y a veces hubo hace unos años algunos profesores que leemos nos pidieron que recomendáramos libros para comprar en la biblioteca. Yo pensé que me gustaba mi adolescente y pedí algunos libros de terror de Valdemar, pedí unos libros de Philip K. Dick y nada, o sea, simplemente a lo mejor había algún chico que la profesora de lengua le decía que tenía que leer y le subía notas si leía, hacía un resumen de un libro y me pedía a mí, recomiéndale eso de ciencia ficción que te gusta a ti. Yo le recomendaba un libro de Philip K. Dick que los habíamos comprado para este efecto y yo no sé si lo acabó leyendo alguno, luego se les olvidaba a casa, ya no están, compré 4 y ya no están en la biblioteca porque se llevaban a casa, se les olvidaba, no lo devolvían, yo no sé si alguno lo llegó a leer, pero vamos, para los chicos coger libros de una biblioteca escolar es lo menos molón del mundo, o sea, es que ni me lo imagino. Y que pongan este libro en la biblioteca ya es un milagro, es que es creer en los milagros, que tú llevas unos libros a bibliotecas públicas o a bibliotecas escolares y que los chicos lo van a leer. O sea, esta persona que dice, si una línea tiene un contenido erótico, una línea, no, denunciar y fuera de la educación esos libros, ¿no? O sea, pero esta gente realmente le permite a su hijo tener un móvil o un celular, pero si está todo aquí. O sea, yo recuerdo también otra cosa que estaba pensando, cuando tenía, pues no sé, 12, 13, 14 años, y todavía no existía internet, pues en casa de mis padres yo a veces hojeaba libros, por ejemplo Camilo José Cela, Mazurca para dos muertos, no en esta edición, porque en la casa de mis padres había una edición de kiosco, y yo hojeaba este libro buscando escenas eróticas, que tampoco es que tuviera muchas, pero en aquel momento, como no había nada más a mano, pues esto no sé, me parecía interesante y de repente hablaba aquí, no sé si ahora lo voy a encontrar. Además se me daba muy bien así rastrear un libro y encontrar algo erótico en él. Recuerdo algunas cosas que encontré en los de Camilo José Cela y en los de Vázquez Montalbán, pero vamos, esto es encontrar algo erótico ahí es un recuerdo de otra época anterior a internet. O sea, es que esto, claro, ha tenido que cambiar tanto, o sea, como un chico que tiene acceso limitado a imágenes sexuales en internet va a estar perdiendo el tiempo buscando imágenes sexuales en un libro de Camilo José Cela, Mazurca para dos muertos, lo va a estar buscando aquí. Bueno, claro, con tanta insistencia, a lo mejor hay gente que se fija en el libro, porque claro, he oído ahora que se está agotando la edición, como se ha comentado tanto, pues se está vendiendo muchísimo, y a lo mejor hay un chaval, alguien joven de 14, 15, 18 años que dice, uy, tengo curiosidad, un libro prohibido, ¿qué habrá ahí dentro? Y lo lee y, madre mía, qué milagro si alguien lee el libro por su propia voluntad. Un chaval de 14, 15 años que están todo el día pues mandándose mensajes en internet, jugando a videojuegos, y leer un libro suele ser lo menos atractivo del mundo para ellos. Y que encuentran una frase erótica en el libro, teniendo el acceso ilimitado a imágenes pornográficas y eróticas en internet. ¿Tú crees que a un niño del siglo XXI le va a excitar esto, le va a interesar esto? Es que realmente es creer en la magia, o sea, de verdad, es creer en la magia. Es que no me lo imagino, o sea, yo no tengo hijos, pero vamos, yo trabajo todos los días en un colegio. Hablen con sus hijos, no sean tan inocentes, o sea, pregúntenle. Háblenles del sexo, del erotismo, háblenles de cómo consiguen ellos, qué relación tienen real con el sexo, que a lo mejor estamos aquí hablando de búsqueda de sexo en libros y en internet, que a lo mejor están teniendo ya relaciones sexuales, que tienen más suerte que teníamos nosotros en otra época, a lo mejor, ¿no? Más asuntos con esto, con lo cual, que estos libros lleguen a una biblioteca y que lo lea alguien, sinceramente, en una biblioteca escolar es un milagro. Es muy difícil, lo cogerá algún chico que lo mande en esa clase de 16 y 17 años y no tiene dinero para comprarlo y está en la biblioteca y lo toma de la biblioteca para la tarea escolar, que ya dijimos que esto se leía en clases de 16 y 17 años. Acaba de entrar otra mujer al canal, que era una profesora, y me dice, otro que le he copiado aquí, a ver si lo encuentro donde lo he puesto, a ver, o no lo he llegado a... No lo he llegado a... A ver, me parece... Le voy a coger las hojas y no... A ver, pues lo tengo aquí. O sea, una persona que acaba de entrar en el canal y ha escrito un comentario muy interesante. Dice,
Gracias por hablar del tema. La mayoría de personas que critican la obra no la han leído, solo se basan en fragmentos sin contexto. Soy docente de literatura en la provincia de Buenos Aires y muchos de los textos que trabajamos con los alumnos abordan temáticas como el asesinato, las violaciones, los abusos y la violencia, entre otros. Considero que hay que hablar de estos temas en el salón de clase, no solo porque hay una ley de educación sexual integral desde el 2006, sino también porque si los chicos no hablan de estos temas en ambientes seguros, después terminan aprendiendo, y lo pone entre comillas, en Internet. La literatura en el aula abre puertas a discusiones interesantísimas y preocupaciones personales que no tienen lugar en ningún otro espacio. El Gobierno Nacional tiene una gran política antieducación sexual contra docentes y grupos marginados. Ya sabemos de dónde viene la preocupación. Ni siquiera se les ocurre pensar que a través de la ficción se pueden hacer denuncias y no enaltecer problemáticas sociales. Argentina está en un momento complicado, no solo económicamente. Todos los días volvemos a discusiones que creamos saldadas y encima contra gente que no se informa ni lee antes de opinar. Es agotador. Pues un comentario muy educado que me ha parecido muy interesante. Hay un comentario que en el otro vídeo me hizo otra persona que me dejó helado y le comenté, me hubiera gustado haberlo dicho en el vídeo anterior, ¿no? Dice esta persona, agrego un dato importante. El gobierno de Milei busca bajar la edad de imputación a los 13 años. La ministra Bullrich considera que a esa edad ya deben ser tratados como adultos y recibir penas acordes. Pero para el mismo gobierno, los que tienen 16 años no pueden leer la palabra pija en un libro. O sea, es que este comentario me parece terrorífico. O sea, eso de la edad penal la bajas a los 13 años, pero los chicos de 16 no pueden leer un fragmento erótico en un libro. Es tremendo. Otra cosa interesante que me lo ha apuntado por aquí, que se me ha quedado... una anécdota que os quería contar, que en el otro vídeo dije, ¿os acordáis de aquel colegio de Mendoza que decían que el profesor se había puesto en una situación incómoda porque tenían que comentar una escena erótica de Cometierra, le habían acabado despidiendo al profesor y no sé qué? Y yo dije, bueno, esto puede ser real, a lo mejor el profesor lo hizo mal y puso una situación que no era la adecuada en la clase, o también puede ser cinismo. Os voy a contar en relación a eso, que el otro día lo insinué la historia y no la conté, pero la voy a contar. Hace como 5 o 6 años en mi colegio pusieron una lectura en tercero de la ESO, que son 14 años, que era La edad de la ira, que estuvo bastante de moda en España ese libro, que es de un español que se llama Nando López. De hecho era amigo de una profesora del cole y vino a dar una charla, le tengo de contacto en Facebook, le he saludado, y es un libro que habla, yo no lo he leído, ¿no? Es como literatura juvenil. Es un joven acusado de asesinar a su padre, me imagino, no sé si estará acusado en cierto o no es cierto. También hay un tema homosexual, o sea, Nando López es homosexual y entonces quiere educar también en sus libros de juveniles, pues hablar de estos temas, la idea de que hay diversidad y que se pueda hablar de esto, ¿no? Entonces, en ese libro, pues había una escena erótica. Entonces los chicos empezaron a quejarse que esto no podía ser, entonces promovieron a algunos padres y llamaron, y la profesora era nueva además en ese momento, que era una lectura que había dejado la profesora que se había ido, y se comió el marrón, no pasó como en Mendoza, no la despidieron, pero vamos, no hicieron el examen los chicos. Y la anécdota viene aquí que me pareció fascinante. También asociado a este libro, había una obra de teatro en Madrid que se estuvo representando, tuvo mucho éxito, iban todos los colegios de Madrid, había que pedir hora para irlo porque tenían una lista de espera de meses. Entonces habían cogido hora para ver la obra de teatro, a la que se iba a ir después de leer el libro, y se hacía un examen para asegurarse que los alumnos lean el libro en vez de ver resúmenes de internet. Vale. Entonces, como algunos padres azuzados por estos chicos, indignadísimos porque había una escena erótica en el libro y no hicieron el examen, pues la dirección del colegio dijo, bueno, pues entonces tampoco podemos ir a ver la obra de teatro. Pero eso les indignó mucho, porque la obra de teatro sí querían verla. ¿Y por qué es esto? Porque lo que querían era perder clase, o sea, no querían hacer el examen, que eso supone un esfuerzo,
Y luego querían ir al teatro porque querían perder clase, porque ese es el triunfo de la educación para algunos chavales en algunas edades, en algunos momentos, y es un tema complicado a veces tratar con ellos. Y yo que voy en la ruta del colegio leyendo por las mañanas, como os he contado muchas veces, pues escuché una conversación entre estos chicos que me pareció fascinante. Había un chico que las palabras son de hace 5 o 6 años, pero las tengo metidas en la cabeza porque se me quedaron muy grabadas. Decía, es que no puede ser, la profesora mandó ese libro y la profesora es que se equivocó, es que tiene que reconocerlo y como que tenía que pedirle disculpas la profesora. Pero a la vez, el mismo chico, la misma frase, el mismo párrafo, dice, y ahora no nos van a dejar ir a ver la obra de teatro. ¿Pero qué se creen estos? ¿Qué se creen? ¿Que porque salgan desnuda ahí me voy a escandalizar yo? ¿Yo me voy a escandalizar? El tío decía, claro, por un lado era alguien que no se iba a escandalizar porque a sus 14 años quería dar a entender a su interlocutor que se lo sabía todo y que lo había visto todo, pero a la vez quería que la profesora admitiera que se había equivocado, lo quería todo a la vez. O sea, quería a la vez no hacer el examen, que la profesora le pidiera disculpas, pero a la vez quería ver la obra de teatro porque él era una persona ya con un bagaje y no se iba a escandalizar. Me pareció un ejemplo de cinismo adolescente maravilloso. O sea, es que atesoro ese momento de cinismo de una persona de 14 años. ¿Es lo que pasó en Mendoza? No lo sé, porque la opinión del profesor no la tenemos. Pero yo os cuento esta anécdota para que veáis un poco, para que calibréis cómo son a veces las mentes de los chavales de 14 años, o de 16 o de lo que sea, ¿no? Más asuntos. Vale, otra cosa importante. Todo este quilombo en gran medida se montó, habéis visto ya cómo uso términos argentinos, me estoy metiendo mucho. Todo este quilombo se montó por el vídeo aquel de Tipito Enojado que decía que había leído las partes eróticas de Cometierra, que son como de 175, menos de 2 páginas, y que YouTube le había tirado el vídeo. Ya os conté que claro, que YouTube es familiar, o sea, pueden entrar niños de 5 años, de 6, no quiere que haya contenido pornográfico o erótico, y entonces eso lo quita. Pero extrañamente se puede escuchar el audiolibro de Cometierra en YouTube. Voy a dejar un enlace abajo por si queréis ir al audiolibro y alguien no tiene acceso al libro, lo quiere escuchar. Os comento lo que pasa. El audiolibro dura 3 horas y 22 minutos. Y hay personas que están en los comentarios señalando, lo que dice Tipito Enojado está en las 2 horas 15. O sea, de 3 horas 22 tienes que ir, marcas en el cursor, a las 2 horas 15 para encontrar eso. Y gente diciendo, hay que denunciarlo, esto no puede ser. Gente intentando ponerse de acuerdo para que YouTube tire ese vídeo donde después de 2 horas de una historia hay un momento de media página erótico. Entonces, esta gente no le gusta el erotismo, le parece todo muy... Pero lo quieren ver, quieren señalarlo con el dedo. Y me recuerdo una historia que creo que la escuché en la radio, que no sé si era una anécdota verdadera o falsa, pero era una historia curiosa también en este sentido, ¿no? Era una mujer que estaba en su edificio y por la ventana pasaba un río en una ciudad de España. Y había alguien en el río tomando el sol y estaba haciendo topless. Entonces la mujer llamó a la policía porque las otras mujeres le estaban indignando porque estaban desnudas. O sea, no sé si era desnudos completamente, que no creo, sería haciendo topless. Y entonces la policía se acercó a esa playa del río donde estaban estas mujeres y les pidió que por favor que se fueran más abajo. Estas personas se fueron más abajo del río y la mujer, que lo veía desde la ventana, volvió a llamar a la policía y le decía, perdone, es que no se han quitado, las sigo viendo, pero ¿cómo que las ves? Si se han ido mucho más arriba abajo. Ya, pero me asomo por la ventana y con unos prismáticos las puedo seguir viendo. Con lo cual esta persona realmente quería ver eso, pero a la vez quería que no existiera. O sea, es decir, es gente que lee un libro, como lo leía yo con 12 años, para buscar el párrafo erótico y escandalizarse. Yo a los 12 años no lo leía para escandalizarme, amigos, era para otra cosa. Y así vamos, y así nos va. Entonces, le están intentando tirar el vídeo este donde está el audiolibro de Cometierra, pero vamos, ya os digo que lo que decía Tipito soy que te lo tira, os digo cómo funciona YouTube. YouTube tiene una inteligencia artificial que detecta palabrotas, detecta algunos términos que les son malsonantes.
Y también, claro, lo detecta en un espacio de palabras, es decir, si tú dices una palabrota, o sea, dices 10 palabrotas en un minuto, YouTube detecta que algo está mal ahí, ¿no? Si dices las 10 palabrotas en 20 minutos, eso lo deja pasar porque es un espacio suficiente. A mí me pasó en el canal que cuando hice un short diciendo mi próxima lectura, y era Historia de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez, como dije el título del libro como 3 veces en un minuto, que era el short, pues no me lo tiró, pero me hizo restricción de anunciantes. En vez de en verde el símbolo del dólar, que es cuando todo va bien, me lo puso en amarillo, que es como que los anunciantes no quieren estar ahí. Vale, entonces es simplemente como un porcentaje de palabrotas que se dicen en el vídeo. Entonces, si tú solo buscas eso y dices eso, pues la inteligencia artificial de YouTube lo detecta y no permite que esté, pero ya digo que el audiolibro entero está. Algún asunto más, porque otra vez se me pasa el tiempo aquí, estoy viendo esto, que creo que empezaba en 9 y ya son y 26, se me pasa esto el tiempo que no veas. También alguien me decía, estuve buscando la diferencia entre lo que decía Milei, pensaba que era liberal, pero es que él dice que es libertario. Yo les iba a recomendar entonces a los liberales que leyeran esto, el liberalismo de Ludwig von Mises, para entender realmente lo que es la libertad, pero es que es algo peor que libertario, porque dice, he leído en internet que dice que Milei se considera paleolibertario, que es como una escisión de los libertarios. Dice, critica la autoridad del Estado, busca restaurar las autoridades sociales, como por ejemplo la familia tradicional, el sacerdote, el pastor, instituciones intermedias que ellos van a plantear necesarias para mantener jerarquías. Al Estado van a buscar disolverlo, desplomarlo, pero no la autoridad. Y claro, y además este movimiento libertario se supone, dice, el neoliberalismo es menos restrictivo que el libertarismo. En primer lugar, el neoliberalismo es una receta económica, un conjunto de recomendaciones para lograr ciertos objetivos, mientras que el libertarismo es una doctrina moral. El neoliberalismo es mucho más flexible en el sentido de que el tamaño del Estado va a depender de lo que se pueda financiar sin generar desequilibrios económicos. Por su parte, el especialista explicó que según el libertarismo, idealmente el Estado debería cobrar impuestos solo para seguridad, defensa y justicia. Cualquier impuesto que cobre para cualquier otra cosa lo volvería un Estado ilegítimo. Es decir, que según los libertarios no hay que invertir nada en educación. Lo cual, si eso es real y si eso es lo que quiere hacer Milei, me parece que es una distopía. O sea, estamos en el cuento de la criada. O sea, cosas que se cuentan en el cuento de la criada, que lo estoy leyendo ahora, que es de 1985, parece que es lo que está ocurriendo ahora mismo, o al menos este problema, con lo de los libros prohibidos en Argentina. Aquí las criadas no pueden leer, claro, y está prohibido toda publicación, revistas que salgan, las mujeres tienen que ir muy cubiertas, claro, eso es muy importante en el cuento de la criada. Y parece que para algunas personas en Argentina también. Quizás se va a cortar también sin poder despedirme, claro, que si no voy a tener que hacer una tercera parte, espera a ver si consigo acabar. Entonces, no sé qué más cosas, no sé si tenía que contaros algo más. Pero vamos, es lo que decía el hombre este, o sea, es decir, que los chicos no pueden, que están de vuelta los chicos con el tema del erotismo con 16, o el sexo con 16 años y con menos, claro, y los quieren imputar con 13, a imputación penal. Es que me parece terrorífico, sinceramente. Y nada, o sea, ha habido historias. Habéis visto los comentarios del otro vídeo, no sé este qué tal irá, imagino ya funcionará peor, pero vamos, estuve entretenido el fin de semana corrigiendo exámenes de gestión de empresas y contestando comentarios de ese vídeo. Pero vamos, está claro que me va la marcha, porque si no, no lo haría. Ha sido divertido. También ha habido algunos insultos como muy delirantes, relacionando la libertad de expresión de los libros, la libertad de educación y que los alumnos tienen que hablar de algunos temas en las aulas, con la perversión de los docentes, con la pedofilia, con una serie de cosas que dices, madre mía, la gente ¿a dónde va? ¿Qué se cree que es esto del colegio? ¿Qué labor se piensan que hacemos los profesores en los colegios? Que alguna hora que haga las cosas mal, por supuesto, pero normalmente intentas educar a tus alumnos para que crear una sociedad, no sé, un poquito más justa, un poquito de personas empáticas hacia gente que son diferentes a ellos, por lo menos lo que se intenta. Y bueno, y ahora ya sí, no sé si me queda algo en el tintero, lo cual me va a obligar a hacer un tercer vídeo,
pero con esto yo creo que ya lo doy por finalizado, esta segunda parte, lo voy a poner enlazado con la primera, ¿vale? Y ya sí que me despido. Venga, pues nada, si me queréis poner verde en los comentarios o decirme qué os parece, pues nada, ahí nos vemos. Hasta luego, adiós.